Hola, soy el doctor Gabriel Guzmán, cirujano laparoscópico del Hospital Vivian Pelas, y bienvenidos a Pulsando. Este es el podcast en el que exploramos el mundo de la medicina y la salud desde el corazón del Hospital Vivian Pelas. Aquí hablaremos con expertos de diferentes áreas médicas y compartiremos historias y experiencias de pacientes reales y profesionales de la salud. Si querés conectar con tu salud, estar al tanto de las últimas tendencias en medicina y conocer todo lo que sucede detrás de las puertas de un hospital, este es el lugar para vos. Así que prepárate para pulsar con nosotros. Hola, bienvenido a Pulsando. Este es nuestro cuarto episodio de esta serie de podcast. Hoy estaremos hablando con el doctor Mauricio Mendieta, quien es cirujano plástico y reconstructivo del Hospital Vivian Pelas. Yo soy el doctor Gabriel Guzmán, cirujano laparoscópico del hospital. Y hoy estaremos hablando acerca de la diferencia entre cirugía bariátrica y cirugía de contorno corporal. Bienvenido, doctor Mendieta, a este cuarto episodio de Pulsando. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un tema de que se presta mucho a veces a decir, bueno, cuando hacemos un procedimiento precisamente de pérdida masiva de peso o cuando hacemos una cirugía de contorno corporal, ya que las dos difieren un poquito en cuanto a los conceptos. Cuando indicamos una en cierto grupo de pacientes, que por lo general cuando hablamos de cirugía bariátrica es cuando queremos una pérdida masiva de peso, es cuando estamos tratando una enfermedad. Cuando un paciente padece de obesidad, que son índices de masa corporal, los cuales requieren un tratamiento específico. No así los procedimientos de contorno corporal. Dentro de los de contorno corporal, por ejemplo, tenemos los procedimientos de liposucción, que mucha gente a veces nos busca para precisamente tratar de bajar de peso con estos procedimientos. La liposucción no es un procedimiento para bajar de peso, sino precisamente para tener un mejor contorno de la anatomía que ya tenemos. Entonces, no lo podemos realizar en pacientes que tengan obesidad porque no vamos a reducir de peso. Y la cantidad de grasa que podríamos aspirar, que se limita siempre a la pared del abdomen o la región de la espalda, no puede, por términos de seguridad, inclusive sobrepasar a veces esos 4 litros. ¿Por qué? Porque es una cirugía que, como les digo a los pacientes, es como correr una maratón. Hay deshidratación, hay pérdida de hemoglobina. Entonces, para hacerlo de forma segura, no lo podemos hacer en pacientes que tengan inclusive un sobrepeso con un índice de masa corporal que inclusive vaya hacia los 28, ni siquiera llegando a obesidad, pero que sí estén en un sobrepeso. Y en el entendido también de que solo estamos tratando la parte superficial. Y cuando hablamos de obesidad, tenemos obesidad inclusive o compartimentos grasos intraabdominales, o sea, dentro de nuestro cuerpo. Eso no los podemos tratar. La grasa visceral. Entonces, eso el paciente no va a tener mejoría. Entonces, los procedimientos de contorno corporal es precisamente aquellos pacientes que estén en su peso, de que quieren mejorar el contorno, tener una mayor definición tal vez de ese abdomen y así tener un resultado de lo que se dice un buen resultado estético. Luego viene, por ejemplo, lo que es la cirugía de abdominoplastía. En el paciente posbariátrico, o sea, una vez de que se ha hecho el procedimiento de la pérdida masiva de peso y en donde se ha perdido la contracción de esa piel a su estado original, hay veces que sí tenemos que quitar esa piel excedente. Entonces ya estamos haciendo otro tipo de procedimiento. No es liposucción, sino mejoría del contorno a través de incisiones más grandes que se van a ocultar siempre en la ropa interior, por lo general de las personas, pero que estamos tratando ya el componente de piel excedente que quitó una vez de que han llegado a la meta de perder ese peso. El momento ideal, como les decimos, por lo general es 6 meses a 1 año después de hacerse el procedimiento de cirugía bariátrica para así tener un mejor resultado inclusive y saber tanta piel tenemos que quitar a la hora del procedimiento. Ok, excelente. Yo creo que eso, por ejemplo, una de las grandes dudas que han surgido acá con respecto a las personas que ven el podcast y también con los que visitan las páginas del hospital, es esta misma diferencia porque a veces confunden el procedimiento bariátrico con un procedimiento estético o como un procedimiento de cirugía plástica
y también nos saben diferenciar entre lo que es la lipoescultura o abdominoplastía como tal, y ya con lo que usted explicó vemos que hay indicaciones específicas e inclusive contraindicaciones para un paciente que vaya a ser sometido a una lipoescultura, pues que no es todo, un paciente con obesidad y hasta como vos lo explicaste, inclusive con sobrepeso de 28 de índice de masa corporal, pues no es un procedimiento para perder peso. Nosotros, por ejemplo, y como bien dijiste, la cirugía bariátrica como tal, está indicada en pacientes ya con obesidad. Estamos hablando de obesidad que va a un índice de masa corporal por arriba de 30, 31 en sus diferentes grados y que tienen enfermedades comórbidas, ya siendo la obesidad como tal una patología que tiene sus riesgos para comorbilidades futuras o personas que ya tienen alguna enfermedad establecida secundaria a la obesidad. Entonces ahí nosotros utilizamos o existen un sinnúmero de procedimientos en los cuales modificamos prácticamente la anatomía del estómago y del intestino para lograr una reducción importante, significativa y duradera de pérdida de peso y al mismo tiempo lograr controlar las comorbilidades de estos pacientes. O sea, no solo se pierde el peso, no es un procedimiento estético, sino que es un procedimiento con el cual nosotros queremos controlar esta enfermedad de la obesidad y al mismo tiempo lograr controlar lo más que se pueda las enfermedades asociadas como hipertensión, diabetes, dislipidemia, apnea del sueño, infertilidad y otro sinnúmero de patologías que están asociadas con esto que tienen un mayor riesgo de padecer los pacientes. Como bien hablabas también, nosotros cuando hacemos estos procedimientos, por lo general, siempre tienen un excedente de piel o de su contorno en brazos, abdomen, muslos, por la misma pérdida masiva de peso que tienen. Y nosotros siempre les recomendamos de que si ya piensan en un procedimiento de contorno corporal, que generalmente ya hemos tenido casos que te lo enviamos a vos, o a otros cirujanos plásticos, es ya después del año del procedimiento quirúrgico, que es cuando se baja o se pierde la mayor cantidad de peso. Si los pacientes siguen perdiendo inclusive hasta 2 años posterior al procedimiento quirúrgico, luego llegan en una meseta, pero por lo general no lo recomendamos antes del año, sino que ya a partir del año que vemos la mayor parte del excedente, pues ya lo mandamos. Si los pacientes desean o tienen demasiado excedente de piel, pues realizar el procedimiento como tal de contorno corporal. Pues y eso es muy importante porque a veces se van antes, lo operan y posteriormente terminan igual porque siguen perdiendo peso. Pues en general los mandamos ya 12 meses o los sugerimos un periodo de 12 meses posterior a la cirugía. Inclusive yo creo que un punto en común entre ambos procedimientos que se podría decir es el compromiso que tiene también el paciente a llegar al peso ideal. O sea, cuando nosotros vamos a hacer un procedimiento, ya sea de liposucción o abdominoplastía, el paciente tiene que estar estable en su peso y guardarlo siempre durante un año, año y medio, e inclusive una vez que se somete el procedimiento, mantener esos buenos hábitos, porque si no, al año se va a perder todo ese procedimiento que se logró con la liposucción. Okay. Y dentro de la misma liposucción también tenemos varias variantes en cuanto a tecnología o tipo de liposucción que se hacen. Ahora se hace liposucción de alta definición, la cual no se recomienda a aquellos pacientes que no hacen ejercicio. La liposucción de mediana definición, o sea, cuando decimos de mediana, alta o baja definición es qué tanto queremos ver la musculatura abdominal. Okay. Entonces no la podemos hacer en todo paciente, porque un paciente que no hace ejercicio y le hacemos una liposucción de alta definición, el resultado a corto plazo va a ser el no deseable, en donde vamos a ver algo que no va en la anatomía del paciente. Entonces todo tiene que ir de acuerdo a las características de cada persona. Idealmente la liposucción solo se hace para retirar esos depósitos de grasa aislados que podemos tener, por ejemplo, en la parte lateral del abdomen o en la zona central, de que no responden a la dieta o el ejercicio. Eso más o menos es bastante similar, o yo creo que ahí coincidimos en este punto de vista con respecto a la cirugía de contorno corporal y la cirugía bariátrica, porque como bien decís, no es solo el procedimiento quirúrgico, sino también aquí tenemos que ver el entorno del paciente y la disciplina del paciente. Nosotros igual tenemos un manejo multidisciplinario en el cual insistimos, por ejemplo, de que sí, con la cirugía bariátrica va a bajar de peso, pero no va a ser la solución total. O sea, prácticamente la solución, nosotros solo aportamos un granito de arena, pero en sí mantener la pérdida de peso del paciente al año, a los 2 años, que es lo máximo que se alcance, y mantenerla a largo plazo, 5, 7, 10 años,
ya va a depender meramente del paciente y si tuvo cambios en su hábito diario. Estamos hablando de la implementación de ejercicio y mantener una dieta lo más sano posible o lo más controlada posible, porque si no, definitivamente, posteriormente, independientemente del procedimiento, va a ganar peso luego. Pues lo que mismo que hablabas con respecto a los procedimientos de contorno corporal. Uno llega, se hace el procedimiento, queda lindo, todo bien y todo lo demás, pero si los pacientes posteriormente no se cuidan, pues van a volver igual, pues, o sea, van a volver a ganar de peso y todo lo que se hizo, pues, hasta cierto punto, pues, no va a cierto tiempo, pues, no va a tener mayor resultado, pues. Inclusive hay alcances técnicos que se pueden desarrollar durante la cirugía para llegar a un resultado. Si no, pues encaminamos al paciente precisamente para que sea el candidato ideal para un procedimiento de contorno corporal. Si vemos que están sobrepeso, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle apoyo nutricional, entonces lo tiene que ver un nutricionista. Si ese índice de masa corporal está por arriba inclusive de 30, ya lo referimos al cirujano bariatra, porque el paciente va a ver un resultado, probablemente lo que se está imaginando no es con la capacidad técnica que podamos llegar a desarrollar. Entonces es importante irlos encaminando cuándo es el momento ideal para ese procedimiento. Son procedimientos, como decimos, selectivos, o sea, nos lleva un tiempo de preparación, tanto para los de contorno corporal o para cirugía bariátrica. Creo que ahí también coincidimos de que hay una preparación antes, durante y después del procedimiento. Y es muy importante el después del procedimiento. No todo termina a la hora de la cirugía, o sea, es un proceso donde viene también inflamación después de la cirugía, donde hay cambios inclusive dietéticos que se tienen que modificar para mantener esos resultados a largo plazo. Y, por ejemplo, ¿cuál sería el paciente ideal para un procedimiento de contorno corporal? Un paciente que sea, por ejemplo, tenga un nivel de actividad que no sea sedentario, primero que nada. Eso es muy importante. Necesitamos pacientes que el momento de que termina la cirugía, ese paciente esté ya caminando y a las 2 semanas esté en el gimnasio. Pacientes de que, por lo general, tengan buenos hábitos también alimenticios, ¿verdad? Para cuidar ese resultado. Pacientes que estén alrededor de 26 de índice de masa corporal, o sea que no tengamos un sobrepeso mayor. Entre menos grasa aspiremos, mejor va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque no se lo está dejando todo hacia el procedimiento, sino que es el paciente que está ganando aquello que no puede o que le cuesta con la dieta y el ejercicio realizarlos. Y pacientes obviamente que no tengan presión alta, diabéticos, que no fumen, es muy importante, ¿okay? Y que se mantengan activos. Y, por ejemplo, con la ingesta de licor. Eso es muy importante. Pacientes que ingieren licor también van a tener un resultado, obviamente, previo a la cirugía. Lo tienen que eliminar si quieren mantenerlo a largo plazo, porque luego el licor entra en un proceso, por decirlo así, en nuestro hígado, de que se procesa, aquel que no se absorbe se deposita de forma grasa y en algunos lugares probablemente, como es en el hombre, que se puede hacer en la región pectoral. Entonces tratamos en la medida de lo posible, de evitar todo lo que sea el alcohol y sobre todo previo a la cirugía, porque puede tener problemas de coagulación el paciente. Sí, al igual que el tabaquismo, que siempre lo suspenden, supongo. Por lo general, idealmente son 4 semanas antes y 4 semanas después, tanto para el paciente que fuma como para el que tiene alguien en la casa que también tiende a fumar, o sea, que sea un fumador pasivo. Okay. Y estos procedimientos, por lo general, ¿son ambulatorios, pasan una noche o la mayoría les das de alta el mismo día? ¿Depende del procedimiento? La única variante que creo que puede definir que si es ambulatorio, o sea, que ese mismo día se va a casa, es que sea una liposucción, por ejemplo, o sea, que aspiremos no máximo de medio litro de grasa. ¿Por qué? Porque, como les digo, cuando entran a cirugía y vamos a quitar entre 1, 2 litros o 3 litros, se pierden muchos líquidos y también se baja la hemoglobina. Entonces el paciente se tiende a sentir un poquito mareado después de la cirugía y lo ideal es de que se vaya a casa en las mejores condiciones. Entonces, durante su estancia intrahospitalaria se reponen todo ese balance de líquidos y se hace
que el paciente se vaya integrando. También es importante, por ejemplo, en las mujeres ver que no tenga enfermedad venosa periférica, o sea, que tenga varices, que no tome anticonceptivos. ¿Por qué? Porque el procedimiento de liposucción también puede tender a realizar problemas de trombosis, o sea, de que se te tape una de las venitas de las piernas y que esa pueda inclusive durante la cirugía irse en pulmón o después en su casa, porque eso se puede presentar inclusive hasta 3 a 4 semanas después de un procedimiento. Entonces, por eso queremos que los pacientes sean activos y que sean pacientes que estén en un buen estado de salud. Perfecto. Y una pregunta. Por ejemplo, a veces eso se puede ver como un tabú, que siempre buscan las cirugías de contorno corporal únicamente las mujeres, o que los hombres tienen un poco de pena hablar sobre eso. En tu experiencia o en los casos que vos ves, por ejemplo, supongo que el mayor porcentaje suelen ser pacientes femeninas, pero sí también hay hombres que buscan este tipo de procedimientos de procedimientos de contorno corporal. Sí, cada vez más vemos pacientes masculinos, o sea, hombres en la consulta, de que buscan este tipo de procedimientos, o sea, tanto para la región abdominal como también para la región pectoral. Es algo que se está dando ahora mucho, y también parte es porque los resultados ahora que se pueden dar debido a la tecnología que se utiliza son mejores los resultados. Cuando te hablo de tecnologías es que la liposucción por lo general tradicional, por decirlo así, es una cánula que se hace una heridita de menos de 1 centímetro, o sea, de 3 milímetros, se aspira la grasa y va hacia un recipiente. Ahora tenemos unas que son guiadas por poder, por ejemplo, o tecnología láser o con ultrasonido, que hacen que los resultados sean mejores, y esto entendiendo mejor también la anatomía de cada persona, a dónde se tiene que quitar esa grasa. Hay veces que no es tanto lo que se quita, sino lo que se preserva. Entonces, en el balance de preservar y retirar, es donde podemos crear un buen resultado. Ok, excelente. Mira, otra pregunta que tengo, y tiene que ver mucho con la seguridad del paciente con respecto al procedimiento, buscar al cirujano y todo lo demás. ¿Qué le recomendarías vos a los pacientes que andan buscando un procedimiento plástico, de cirugía plástica, un procedimiento de contorno corporal, con respecto a la elección de un cirujano y el lugar en donde realizarse el procedimiento quirúrgico? Bueno, ahí es donde nosotros hablamos del triángulo de seguridad, en donde sea un cirujano plástico certificado, ¿verdad? Que sea en el hospital indicado y que también sea el procedimiento indicado para cada persona. Hay veces que nos visitan porque creen que son candidatos a un procedimiento, y la verdad, como le digo, lo podemos encaminar que llegue a ser un candidato, pero no todos los procedimientos son para todos los pacientes. O sea, sí se necesitan cierto número de condiciones para someterse a un procedimiento, y obviamente que vayan con un cirujano plástico, estético y reconstructivo que esté adecuadamente certificado, y que lo hagan en un hospital que cuente con todas las medidas de seguridad. O sea, cumpliendo esos 3 parámetros, el paciente va a tener una buena cirugía, un buen resultado, y la cirugía no se tiene que ver tampoco en el corto plazo. Nosotros por lo general siempre damos seguimientos hasta de 5 o 10 años, en donde podemos ver precisamente y ir controlando esos resultados a largo plazo. Y ese seguimiento, bueno, eso va de la mano bastante, porque nosotros trabajamos igual con el seguimiento de los pacientes. A veces lo que nosotros tenemos, no sé si en tu caso lo has tenido, pero sí, en nuestros casos, por ejemplo, en los pacientes que son operados de cirugía bariátrica, por lo general, nosotros insistimos o nos pegamos mucho con ellos, más que todo durante el primer año, que es el año más crítico, ¿no? O es donde se ve la mayor diferencia, y posteriormente le insistimos, igual que no es solo la cita, sino que hacer exámenes de control, el seguimiento, ver cómo va con la dieta, ejercicio, y por lo menos en nuestros casos, los procedimientos bariátricos pueden asociarse con ciertos déficits de vitaminas o algún otro elemento, pues, que habría que reponer. Pero sí, el seguimiento, nosotros siempre les decimos a los pacientes que a largo plazo, pues no es solo operar al paciente y posteriormente no volverlo a ver, porque sí hemos tenido casos, y no puedo decir que pocos, que los pacientes vienen, se operan, acuden el primer año, posteriormente no llegan nuevamente,
pierden el estilo de vida y todo lo demás y llegan 5 años después, 3, 4 años después y han ganado nuevamente peso. Pues supongo que eso más o menos has Sí, tenido los casos. Pues. sí, inclusive el primer año es súper importante porque todo proceso de cicatrización, a pesar de que no lo veamos y sea, porque hay veces cuando decimos, ya cicatricé, cuando hablan de cicatrizar hay veces que dicen, bueno, que se haya cerrado la herida, por lo general son 7 a 10 días, pero el proceso de cicatrización llega a durar hasta 1 año. Entonces, internamente ese proceso de cicatrización es el que modula al paciente. Entonces, toda parte nutricional o de masajes o de ciertas terapias que podamos ayudar al paciente para mejorar ese estado de cicatrización y de inflamación, porque 70% de la inflamación se va hasta los 3 meses. La fuerza normal de los tejidos solo recupera un 80% hacia los 3 meses. Entonces, todos esos procesos de cicatrización hace que se pueda tener un punto de fragilidad durante todo ese año. Entonces, todo lo que hagamos durante ese año en seguimiento va a ser ganancia para también el bienestar de cada persona. Y los seguimientos a los 3 años, 5 años, en otro tipo de procedimientos de la cirugía plástica son muy importantes, sobre todo cuando se va a colocar dispositivos, implantes, esto y lo otro, porque tienen un comportamiento biológico distinto a lo de los tejidos. Y mira, por ejemplo, otras grandes preguntas que surgen o que probablemente los pacientes tengan, nos sucede con nosotros, con los procedimientos bariátricos, con ustedes, por ejemplo, el temor a realizarse un procedimiento quirúrgico, pues un hospital que requiera anestesia general y todo lo demás. Entonces, a veces se preguntan mucho, por ejemplo, con respecto a las complicaciones que pueden ocurrir o qué tan frecuentes son las complicaciones que puedan tener dependiendo del caso que tengan. En tu experiencia, por ejemplo, ¿qué les decís a los pacientes con respecto a las complicaciones? ¿Qué tan frecuentes son? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Y los cuidados que tienen que tener los pacientes, tomando en cuenta que, como bien has mencionado, hay un protocolo que se sigue prequirúrgico y transquirúrgico y postquirúrgico para evitar las complicaciones a corto, mediano y largo plazo, pues, o algún tipo de eventualidad en este periodo de tiempo posterior al procedimiento quirúrgico. Sí, hay complicaciones que pueden derivar propias del paciente o propias de la cirugía como tal. Dentro de lo que hacemos cuando vemos a un paciente en el historial clínico y son consultas que tienden a durar 1 hora, es precisamente ver cuáles factores pueden predisponer a una complicación y que los podemos tratar previo a la cirugía para reducir riesgos, ya sea de sangrado, de trombosis, de que la herida se nos vaya a abrir, de que se nos vaya a acumular líquido inflamatorio por debajo de la pared abdominal, de que tengamos fibrosis, que se llama, o sea, una reacción cicatrizal muy intensa. Eso lo vemos durante el historial clínico. Previo a eso también se hacen valoraciones con otros médicos especialistas, cardiólogos, en caso que tengamos más de 40 años, de anestesia es muy importante, sobre todo si vamos a hacer cualquier tipo de anestesia, sea que solo se duerma una parte de la zona que se va a tratar o sea una anestesia general. Ahora las anestesias son procedimientos bastante seguros, pero vamos a lo mismo, todos requieren de un análisis previo, no es de que ya vine, ya me operé y ya me voy, no. Y también dentro de la parte técnica de las complicaciones son mínimas las que se pueden presentar, por decirlo así, siempre y cuando se hagan en el lugar indicado y con la gente calificada. O sea, si yo voy a buscar hacerme una liposucción, pues voy a acudir a un cirujano plástico que realice este procedimiento con relativa frecuencia para que la maneja, yo creo que mejor que alguien que pueda hacer unas liposucciones cada cierto tiempo de una forma aislada. Sí, eso prácticamente yo creo que la experiencia del cirujano y del equipo quirúrgico con el que trabaja el cirujano es muy importante porque en todo yo creo que eso minimiza los riesgos durante el procedimiento quirúrgico y optimiza, la verdad, los resultados en el posoperatorio, que es algo muy importante. Y también optimiza los tiempos de cirugía. Hay cirugías que, por ejemplo, se pueden hacer en 1 hora y media a 2 horas, que sería lo ideal, porque cada hora que pasamos en quirófano, ahí sí empiezan a aumentar un poco las complicaciones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va bajando la temperatura corporal y eso favorece, por ejemplo, al riesgo de infecciones, de que se vaya a abrir una herida o de que el paciente inclusive pueda presentar dolor
Entonces, si nosotros mantenemos los tiempos de cirugía en un tiempo prudencial donde se haga todo eficientemente, técnicamente bien y que el paciente salga a una recuperación de una forma pronta, estas complicaciones también se reducen. No es lo mismo pasar en una cirugía de 2 horas a una cirugía de 4 horas, 5 horas. Ya inclusive el factor dolor o de disconfort postoperatorio tiende a aumentar a medida que vamos pasando las horas de anestesia por la disminución de la temperatura corporal. Sí, claro. Eso prácticamente aumenta el riesgo. O sea, Sí. y yo creo que sucede con, no sucede con cualquier procedimiento quirúrgico. Cualquier procedimiento Entre quirúrgico. mayor tiempo sea la cirugía, mayor riesgo de complicaciones que pueda tener el paciente y mayor riesgo de estancia intrahospitalaria. Exacto. E inclusive de uso de medicamentos, analgésicos y todo lo demás que se pueda presentar en el postoperatorio. Sí. La liposucción es un procedimiento invasivo. Porque muchas veces nos dicen los pacientes, y a veces se han hecho una liposucción previa y no lo dicen, inclusive entre los antecedentes de cirugía. ¿Por qué? Porque son heriditas de 2 milímetros. Que no se notan. Sin embargo, eso no significa que no sea un procedimiento invasivo. De hecho, yo les digo, es de los procedimientos que puede llegar a generar mayor disconfort postoperatorio, porque es estar tratando una zona de forma repetitiva durante 1 hora. Es como que nosotros estemos haciéndonos así en el dedo en la mano durante 1 hora, se nos va a hacer un moradito, por más pequeño y no invasivo que estemos, siempre va a haber un trauma repetitivo sobre una zona. Entonces eso genera inflamación, eso genera disconfort. Entonces el procedimiento de liposucción es igual a cualquier procedimiento en el sentido de que es una cirugía. Mira, un punto muy importante que tocaste ahorita y que quería mencionar, un paciente que se ha realizado, por ejemplo, un procedimiento previo de contorno corporal, una liposucción y todo eso, y posteriormente volvió a ganar pues lo que se le había quitado y todo eso, puede optar a un segundo procedimiento, se le puede hacer nuevamente un procedimiento de contorno corporal, o vos tomás ciertos criterios para decir, ok, yo te puedo reintervenir o definitivamente no, pues. Se puede realizar, por ejemplo, de liposucción con liposucciones secundarias, o sea, que ella se hizo una y después otra, se pueden hacer si el paciente igual sigue un peso adecuado, que si tenemos a veces una fibrosis, o sea, mucha cicatrización, sí podemos realizar otro procedimiento. Sin embargo, son otras las tecnologías que tenemos que aplicar para tener un mejor resultado, como el uso del ultrasonido o la liposucción asistida por poder para tener un resultado mayor. ¿Por qué? Porque hay mucho tejido cicatrizal por dentro. Entonces, una cirugía en un segundo tiempo siempre va a ser un poquito mayor de trabajo que la primera. ¿Okay? Inclusive en tiempos quirúrgicos se puede llegar a prolongar un poquito más. Un procedimiento, por ejemplo, de abdominoplastía difícilmente se va a hacer en un segundo tiempo. Siempre una cirugía de abdominoplastía o de que quitemos el exceso de piel en los brazos o en los muslos no va a requerir de una segunda cirugía en ningún momento. Es así, nunca he visto de colegas o de mi parte de que se haga una segunda abdominoplastía. Excelente, excelente. No sé si tenés algo más que agregar con respecto a esto, o no sé si conversamos un poco más sobre, pues yo creo que quedamos claros sobre la diferencia del procedimiento bariátrico y un procedimiento de contorno corporal. Prácticamente, en resumen, sí decimos, y como has dicho, un paciente que tiene sobrepeso, estamos hablando IMC por arriba de 28, por arriba de 30, pues prácticamente es muy difícil, o por lo menos vos no lo considerás como candidato para un procedimiento, ya sea de lipoescultura u otro procedimiento de contorno corporal. Por lo general a estos pacientes, y dependiendo de eso, podés tener la opción de mandarlo con una nutricionista u otras opciones menos invasivas para bajar de peso, y posteriormente, como decís, llevarlo a un punto que sea candidato para esto. Pues. O si no, definitivamente, si tienen muchas enfermedades comórbidas secundarias a un excedente de grasa en el cuerpo, estamos hablando de obesidad en sus diferentes grados, es primero considerar y recomendarle al paciente el procedimiento bariátrico, y posteriormente, dependiendo de la pérdida masiva de peso y el excedente de piel que tengan los pacientes, llevarlo en un segundo momento a una cirugía de contorno corporal. Sí, correcto. Y yo creo que cuando se hace primero un procedimiento
de pérdida masiva de peso, háblese bypass gástrico, una manga gástrica, una vertical. Creo que después de eso conlleva un periodo, como decimos, de un año, de donde vamos a llegar al peso que queremos, sentirnos cómodos en ese peso. O sea, yo le digo a los pacientes siempre, ¿te sentís cómodo en ese peso o te gustaría todavía aumentar o disminuir un poco de peso? Una vez que ellos se sienten confortables en ese peso, es que ya podemos ahora sí indicar un tratamiento en el otro. Hay veces que el paciente, sobre todo el paciente que hablamos, el paciente hombre, que después de un procedimiento de cirugía de pérdida masiva de peso, pues tiene un excedente en la parte aquí del cuello y dice, bueno, doctor, ¿me puede hacer una liposucción? No, es que ya no es candidato para una liposucción, sino lo que necesita es un levantamiento de la región del cuello. Eso indica que hay que hacer unas incisiones, siempre incisiones ocultas por la región detrás de las orejitas, pero ya no es candidato a una liposucción. O aquel paciente que perdió mucho peso y que nos dice, bueno, todavía tengo un poquito de grasita, pero esa grasita, si la aspiramos, todavía vamos a tener el componente de la piel que va a seguir excedente. No necesita una liposucción. Entonces, a veces lo que se necesita son procedimientos que se llaman tangenciales de retiro de piel para buscar ese resultado que la persona quiere. Entonces, la liposucción es una ayuda para sí dar un mejor contorno en pacientes que no tengan problemas de laxitud de piel. En aquel paciente que tenga laxitud de piel se tendrá que combinar con otros procedimientos para tener el resultado que la persona desea. Fíjate que nosotros, por ejemplo, siempre que operamos a los pacientes, igual tratamos de incorporarlo a una actividad física lo antes posible. Esto acompañado junto con la dieta, como ya hemos hablado y repetido, pues un manejo multidisciplinario entre un profesional de nutrición, el ejercicio, sobre todo con un preparador físico o alguien que más o menos sepa cómo empezar con un paciente, porque no es tirarlo solo a algún gimnasio y empezar, como decimos, a la loca a hacer ejercicio, ¿no? Pues sino que tiene que ir progresivamente aumentando, sobre todo por las repercusiones que tiene, por las pérdidas calóricas que tiene el procedimiento bariátrico y de pérdida de peso de los pacientes. Nosotros siempre les recomendamos, como te mencioné, la actividad física temprana, porque también hemos visto de que eso al año o a los 2 años, que ya se puede considerar un procedimiento bariátrico, el excedente de peso suele ser mejor o tonifican un poco mejor el cuerpo y eso le ayuda, por ejemplo, a ustedes como cirujanos plásticos que tengan mejores resultados en el procedimiento de contorno corporal que vayan a realizar. Sí, sin duda el ejercicio siempre nos va a ayudar y cuando decimos ejercicio no nos referimos a que la persona tiene que correr, que tenga que levantar pesas, más bien nos vamos por otro tipo de ejercicios, son ejercicios completamente distintos a lo que uno pensaría, por lo general son más que simular el pilates, lo que es yoga, todo eso de estiramiento y eso de tonificación, por lo que queremos es que esa piel llegue a tonificar, no tanto el desarrollo muscular. Obviamente hay pacientes que empiezan así y después empiezan a hacer tal vez un poco de pesas o que se sienten en una mejor condición y empiezan a correr. Okay, ¿por qué? Porque tal vez con el excedente de piel no lo podían hacer en aquel momento y sí lo pueden llegar a hacer después de que se han hecho precisamente los procedimientos bariátricos y después complementando con los de contorno corporal. Bueno, doctor Mendieta, muchísimas gracias. Ha sido un placer aquí conversar con un amigo y colega con el que trabajamos muy de cerca en estos procedimientos y muchas veces tenemos intercambio, ¿no? Conversaciones con respecto al tratamiento de pacientes que te llegan a vos o que te llegan a nosotros, previo al procedimiento, posterior al procedimiento o posterior al procedimiento quirúrgico y estoy seguro que hemos trabajado de una manera correcta con el manejo del multidisciplinario de los pacientes, siempre tomando en cuenta y priorizando la seguridad de los mismos y tratando de optimizar los mejores resultados para ellos, no solo a corto plazo, sino mantenerlo a largo plazo, que al fin y al cabo es el objetivo de estos procedimientos de una manera segura, pues, en todos los casos. Sí, no, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, como decís, es guiar un poco a las personas. Hay solución siempre a todo problema. Entonces hay que analizar siempre ese problema para llegar a la solución indicada para cada persona. Y bueno, muy agradecido nuevamente con la invitación a hablar de estos temas tan interesantes. Perfecto, esperamos que volvamos a tener alguna otra oportunidad para intercambiar ideas y conversar sobre algún otro tema. Así que muchísimas gracias, doctor.
Y muchísimas gracias a la audiencia. Espero que este tema haya sido de interés para todos.